Bueno, ya que veo que no hay mucho que me están dando trabajo para sentarse, igual voy a empezar esta parte del panel para no hacer esperar a nuestros invitados. ¿Qué implica este encuentro? Este encuentro implica poner el corazón en acción. Y para ello es necesario, como les explicó Luis, poner manos en la masa. Para eso tienen la plastilina para ser absolutamente creativos. Y los invitamos a trabajar en las mesas con la masa que quedó en el centro. Todas las mesas juntaron la masa en el centro. Y con eso, les recuerdo la consigna. Los que no tienen gente en la mesa después le cuentan. La consigna es, cada mesa debe hacer una imagen reversionada del logo del encuentro, que según su propia inspiración transmita esta idea de ponernos en acción para transformar la cultura. Puede ser el mismo logo, puede ser otra imagen. Lo importante es que se dejen llevar por su creatividad. Entonces, voy a decir 1, 2, 3 ya, y les voy a pedir que en 5 minutos, porque la creatividad además debe ser una actividad en poco tiempo, en 5 minutos hagan cada mesa la obra que después se expondrá. Adelante. Luis, ¿qué hacen con las obras? ¿La dejan en la mesa, no? La dejan en el cartón. ¿De adelante? Okay. Bueno, supongo que ya están terminando. En el medio hay un cartón amarillo, creo que todos los tienen en sus mesas, y ahí tienen que poner la obra que ya deben estar terminando. Bueno, apelo a su rapidez, a su creatividad. Y ahora entonces les voy a pedir silencio para presentar al nuevo panel. Y nos vamos a adentrar en lo que llamaremos la nueva cancha, en la que se mueven las tendencias globales de hoy que configuran el futuro. Voy a invitar a Víctor Valle y a Felipe Videla a contarnos sobre lo que prepararon para este espacio y les voy a pedir entonces silencio para escucharlos y darles lugar a esta presentación. A ver, Felipe, vení porque tenemos poco tiempo. Bueno, ¿cómo estás, Víctor? Te veo moverte bastante. Estoy muy nervioso. ¿Viste el mensaje recién que estabas en...? Me acaba de llegar un mensaje, ¿querés que lo lea? No lo puedo leer todavía, estoy un poco nervioso, no sé qué decir. Yo lo leo, a ver. Señores Víctor Manuel Valle y Felipe Videla, este es un mensaje de la inteligencia artificial de ACDE.
creada por Anac Pico y su equipo. Sonamos. Su misión es armar un bloque dividido en 3, donde junten a uno de los 4 argentinos más importantes del mundo para que sea entrevistado por una periodista punzante, la primera parte. Hacer al público reflexionar sobre la cultura en las nuevas generaciones y, por último, prepárate, juntar al Bill Metal con la espiritualidad. Ustedes son la fuerza de Misión Imposible de ACDE. Si eligen aceptar la misión y fallan, desconoceremos su actuación en ACDE. Este mensaje se autodestruirá en 3 segundos. Se me prende fuego el teléfono. Hagamos algo. No sé, usemos la inteligencia artificial. Los 4 argentinos grosos que se me ocurren así, el Papa, ya no llegamos. Sí. Máxima Holanda. Hablé ayer y no puede, y Messi juega mañana. Sí, pero tengo a alguien que se me ocurre que es espectacular. Vos sabés que lo conozco, porque trabajé con su hija, que es una divina. Rafael Grossi, ¿lo tenés? Conozco algo, pero contanos. Rafael es uno de los argentinos más relevantes en el mundo hoy en día. Es el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica y está en Viena en este momento. Por ahí lo enganchamos. Inteligencia artificial, energía atómica, estamos en los grandes temas. Ya sé quién lo puede entrevistar. ¿La ubican a Clara Mariño? Prepárense, sí, porque no saben las preguntas que va a hacer. Una genia, Clara. Y para la segunda parte tengo 3 cracks que nos van a hacer reflexionar, pero no les voy a contar quiénes son, así les genero intriga. ¿Pero qué hacemos con la parte final? Y juntar el Bill Metal con la espiritualidad es muy difícil. ¿Y Bill Metal qué se te ocurre? ¿Quiénes representan al Bill Metal? Un banco seguro, ¿no? Bueno, ahí está, los bancos. ¿Los bancos rezarán? ¿Usted qué cree? No sé, veremos. ¿Se podrá? ¿Será posible? ¿Rezar un banco? Dejémoslos con la intriga, ¿qué te parece? Bueno, vamos con todo. Entonces le damos la bienvenida a Clara Mariño. Por favor, un aplauso enorme para Clara, que todos la conocemos. Una periodista estimadísima de Argentina, una genia. Y ahora va a aparecer en pantalla Rafael Grossi, que nos está esperando hace unos minutos. Muchas gracias, Rafael. Está acá desde Viena para ser entrevistado por Clara Mariño. Muchas gracias. Bienvenido, Rafael y Clara. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a ACDE por esta invitación. Y bueno, este segmento tiene que ver y se relaciona con las nuevas tendencias globales que van a definir el futuro. Y yo cuando escuché ese título tuve que recordar una vieja frase muy famosa de un gran poeta francés, Paul Valéry, que decía que el futuro ya no es lo que era. En este marco vamos a entrevistar, y para mí es un placer, a una de las grandes figuras de la diplomacia argentina y mundial, que es el doctor Rafael Grossi. Doctor Grossi, muchísimas gracias por este contacto. Un gran placer, Clara, estar con todos ustedes, que me puedan escuchar bien. ¿Nos escucha usted bien? Yo los escucho perfectamente, no sé si están bien. Perfecto, bueno, vamos a entrar ya en una serie de preguntas. Y la primera de ellas es, en estos tiempos tan difíciles, tan complejos, atravesados por distintas crisis, hay algunas corrientes de opinión que dicen, por ejemplo, que Naciones Unidas u otros organismos internacionales no aportan nada en este momento. ¿Cuál es su visión sobre este tema? Creo que esa opinión es, digamos, bastante expandida y no es nuevo que se tenga esta visión crítica de organismos internacionales. Y yo creo que hay una parte de verdad y creo que cuando se expresa este tipo de visión, la frustración que expresa o que refleja radica el hecho de que se ve una cantidad de crisis y de creo que tenemos la guerra a esta situación tan grave. Entonces, yo quisiera decir dos cosas. Una es hasta qué punto esto es verdad o no. Y otro, lo que está sucediendo con distintos organismos. Porque yo creo que acá también hay que hacer una lectura un poquito más, y sobre todo con una audiencia tan, digamos, sofisticada
como la de ACDE, creo que es un ejercicio que podemos hacer de distinguir la paja del trigo. Yo lidero un organismo internacional que es el Organismo Internacional de Energía Atómica, y este organismo internacional es una cantidad de funciones importantes, y entre ellas es la de evitar la proliferación de armas nucleares. Y somos un inspectorado internacional que chequea todas las... Ahí tenemos un problema. Involucrada, por ejemplo, en situaciones críticas en el mundo, puede ser, por ejemplo, en Oriente Medio, la situación en Irán, o antes en Corea del Norte, o en Siria, o en Libia. En todos los lugares verificaron crisis en esta área, o donde ciertos países quisieron acceder al arma nuclear. Esto por un lado. Y por otro lado, en este yo quise mencionarlo, porque está sucediendo, y hablamos, por ejemplo, accidentes, no el uso de armas nucleares, accidentes nucleares. Y aquí creo yo que puedo hacer una conexión entre lo que nosotros estamos haciendo y esa crítica a los organismos internacionales que Clara mencionaba en su pregunta. Ustedes recordarán que cuando se inició la guerra entre Rusia, la invasión de Rusia, como cada uno lo quiera claro o llamar, Rusia ocupó una central nuclear, son seis reactores, 6 gigawatts de potencia instalada allí, y la ocupó. Y esa central nuclear está situada sobre la línea del frente, en una zona de combate frente al río Dnieper, que ustedes recordarán si ven el mapa de Ucrania, el Dnieper recorre desde Kiev hasta prácticamente la península de Crimea, todo ese país, que es un gran país agrícola, en ese sentido parecido a la Argentina. Generó eso una situación crítica, porque evidentemente Ucrania quería y quiere recuperar esa central. Se vivieron momentos de tensión, hubo ataques de artillería sobre una central nuclear, y lo que hicimos nosotros fue meternos allí. Es decir, en lugar de observar lo que estaba pasando y decir que, por ejemplo, eso es una guerra y que los organismos internacionales no pueden actuar, nosotros hicimos exactamente lo opuesto. Es decir, fuimos a Ucrania, cruzamos con blindados la línea del frente, estuvimos bajo fuego y nos instalamos en la central. Va a cumplir esa misión del OIEA 2 años ya, en septiembre del año 2022, fue que allí llegamos y de allí no nos hemos ido. Y esa presencia, no digo que la situación esté totalmente bajo control, porque mientras exista la guerra no podemos decir que la acción esté cumplida, ha logrado tener un efecto disuasivo muy fuerte, ha logrado que se cesen los ataques a esa central y dotar de un de acción y mitigación de uno de los factores más potencialmente volátiles de esa guerra, que, por ejemplo, que de la guerra en sí, absolutamente controlada, se agregará, por ejemplo, la tragedia de un accidente nuclear con efectos radiológicos sobre la población, en este caso de los dos países. Por eso me permití traer este ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo, para indicar que, si bien es cierto que en muchos casos o en muchas situaciones los organismos internacionales pueden parecer como pasivos o, inclusive lo voy a decir bien coloquialmente, inútiles frente a una crisis, todo depende de cómo uno asuma, como en la actividad empresarial, de cómo uno asuma la misión que tiene. Y nosotros la hemos asumido, en el OIEA, la hemos asumido de una manera muy clara, muy asertiva, metiéndonos a los codazos en una guerra para evitar una situación catastrófica. Lo mismo podría decir con relación a las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán. Es un tema que en sí mismo merecería una larga conversación, pero para vincularla también a su pregunta, Clara, diría que es uno de los temas que genera la posibilidad latente, más o menos latente,
de un nuevo conflicto bélico. Hay países en esa zona, no los voy a mencionar, hay países en esa zona que han dicho, si Irán se dotase del arma nuclear, nosotros vamos a tomar las cosas en nuestras propias manos. Ustedes pueden imaginar a quién me estoy refiriendo. Entonces, ahí también la agencia está jugando un papel disuasivo en tratar de desmontar una crisis internacional. Así que, es verdad, hay aspectos de pasividad, de burocracia, pero hay también ejemplos, y para no ser autorreferencial, yo diría que hay muchos aspectos donde el gran público ignora, por ejemplo, lo que hacen organismos como el Alto Comisionado para los Refugiados o la Organización Mundial de la Salud, o UNRWA en Gaza, por ejemplo, que es la única vía para que esa gente se lave y coma algo. Es decir, creo que hay que discernir un poco más en el análisis, sin dejar, por supuesto, de tener un ojo crítico sobre la actividad de los organismos internacionales. Doctor Grossi, en su trabajo, en su gestión, ¿cuánto vale el factor confianza? Usted se ha entrevistado con los grandes líderes mundiales, ve a Putin, ve a los funcionarios iraníes de otros países. El factor confianza, ¿qué papel juega allí en esas gestiones? Bueno, muy bien observado. Juega todo el papel. Yo creo que, digamos, desde la función pública internacional, uno tiene que saber marcar muy bien, hablaban de la cancha, ¿no? Uno tiene que saber muy bien también marcar la cancha y saber cuáles son los límites de esa cancha y dónde uno puede actuar o no en ese contexto. Pero además ser lo que en inglés se dice un honest broker, es decir, una persona que sabiendo muy bien lo que está bien y lo que está mal, porque todos tenemos un corazón, espero, bien puesto, tenemos que saber también de qué manera o en qué forma podemos ser útiles a la solución de un determinado conflicto. Y esto lo digo porque, por ejemplo, en el contexto de la guerra, yo fui muy criticado por reunirme, como lo he hecho y como espero volver a hacerlo, con Putin. Decían, ¿cómo usted puede estar dándole la mano o reuniéndose con una persona que ha hecho tal y cual cosa? Y de la misma manera, los que estaban del otro lado decían, ¿cómo usted puede hablar con el señor Volodymyr Zelensky? Otros dicen, ¿cómo puede ir a hablar con los ayatolás? Es decir, es que la función es exactamente esa, exactamente ir a interactuar con los que generan las situaciones de crisis o no, o los problemas que existen, y tener una actitud, digamos, proactiva de proponer soluciones, de proponer iniciativas que puedan evitar digamos, situaciones o el empeoramiento de situaciones graves. Y yo creo que en eso, afortunadamente, hablaban también, creo que Víctor y Felipe, en la introducción de la inteligencia artificial, que es muy importante y que la estamos utilizando también en el OIA, afortunadamente el factor humano sigue siendo de una enorme importancia en la diplomacia internacional. Sentarse con una persona, decirle, mirándola a los ojos, diciéndole, esto es lo que yo creo que hay que hacer, lo escucho, dígame hasta dónde podemos ir, proponer otras cosas al otro líder y tener esa función de puente, que es una de las más nobles de la diplomacia, tanto a nivel nacional como internacional, se basa absolutamente en la confianza y en la credibilidad, porque, para citarlo, usted se acordará de aquella famosa frase de Stalin hablando de la Santa Sede, cuando preguntaba cuántas divisiones tiene, ¿no? Para relativizar su poder material. El poder de un organismo internacional o de un líder internacional radica en su inteligencia para leer la situación y en su capacidad de ser útil y de identificar y esto creo yo que es relevante para los empresarios, identificar o ciertos objetivos que pueden ser comunes a los beligerantes, más allá de la posición que los llevó a la guerra. Doctor Grossi, en su experiencia, ¿cómo definiría la calidad de los liderazgos mundiales actuales? Porque cuando uno piensa en líderes mundiales, piensa en los líderes, por ejemplo, de la posguerra, de Gasperi, de Gaulle, Churchill, Roosevelt,
Y uno piensa que los liderazgos actuales, para ponerlo en términos de Bauman, son un poco líquidos. ¿Cuál es su experiencia? ¿Comparte esta expresión? Bueno, como justamente, y volviendo a lo que decía recién, en el sentido que mi misión es ser útil en el contexto actual, sería para mí un poco complicado calificar la calidad del liderazgo internacional. Voy a utilizar una frase que creo que se utiliza mucho en la Argentina: es lo que hay. Y esa es la argamasa. Creo que hablaban recién también de que estaban con alguna argamasa o plastilina, y tengo que hacer la diplomacia que tengo que hacer. Por supuesto que los tiempos han cambiado y creo que las personalidades pueden ser quizá menos épicas que personalidades como las que usted mencionaba en otros momentos históricos, pero bueno, es la realidad que tenemos y es con ellas que debemos trabajar. Y quizá también podría decir que en algunos casos, y también por razones diplomáticas me abstendría de individualizar, me ha tocado también y me toca también interactuar con algunos líderes que demuestran una gran estatura, otros quizá menos, pero como decía recién, uno debe manejarse con esa realidad y tratar de buscar en el interlocutor lo que el interlocutor puede dar, y siempre se encuentra. La diplomacia siempre, la buena diplomacia, siempre encuentra un camino. En un reportaje que le hicieron en el New York Times, usted señala: mi sentido del deber, de mi responsabilidad moral y profesional es hoy aún más fuerte que en mi primer mandato. Usted está en su segundo mandato. ¿Qué quiso decir con esto? Quise decir que la vida y las circunstancias internacionales me llevaron a la agencia y me llevaron a mí como director general a tener que actuar en el marco de la situación más terminal y definitiva que conoce la vida internacional, que es la guerra. Existe el conflicto, la tensión, las sanciones, la ruptura de relaciones diplomáticas, el intercambio de vituperios entre las personas. Todo eso puede existir, pero cuando llega la guerra, cuando empieza a hablar la guerra, y cuando yo he estado en Ucrania ya 9 veces y he cruzado la línea del frente 4 veces, he estado bajo fuego y he visto muertos tirados en la ruta y vidas, se encuentra con la guerra de verdad. Allí creo yo que el dilema ético y moral personal adquiere y creo yo, siendo un foro cristiano, creo que esto nos interpela a todos, en el sentido que, y yo soy un alumno de la UCA, nos interpela a todos en cuanto al sentido profundo de lo que hacemos, más allá de cumplir nuestra tarea burocrática más o menos bien. Es decir, están en juego cosas frente a las cuales tenemos que, digamos, estar a la altura de las circunstancias, y por eso es que dije en esa nota que eso ya o una rutinización o una burocratización de mi parte, o asumir, digamos, como se diría en buen castizo, tomar el toro por las astas y tratar de hacerlo lo mejor posible. Usted definió también y mencionó el tema Ucrania, que cuando visitó Ucrania, y algo nos ha dicho ya, se encontró con un escenario similar al de a una Segunda Guerra Mundial. ¿Con qué se encontró allí? Bueno, exacto, depende de la zona. Ucrania es un país muy grande, como ustedes saben, y la guerra tuvo distintos momentos, distintos capítulos. Hubo un primer momento donde digamos, los teatros de operaciones se dieron no solamente en esta media luna. No sé si ustedes visualizan, si tienen la imagen mental del mapa de Ucrania, existe esta media luna en el este del país, que va desde el Donbass, Donetsk, Luhansk, Zaporilla, Kherson y la península, de Crimea, toda esta franja, que es la franja que está bajo control ruso,
esta fue una zona de guerra, que en realidad lo era ya desde el 2014, Clara, porque no olvidemos que Crimea fue ocupada ya en el 2014 y Ucrania o las fuerzas ucranianas no tenían control efectivo del territorio sobre el Donbass, que es como se llama la región de Donetsk y Luhansk. Pero en esa zona uno ve una enorme devastación, se ve un país en guerra, ve un país verdaderamente en guerra. Y un poco al principio, cuando existió otro frente de guerra, inclusive con la hipótesis, ustedes recordarán, de la ocupación de Kiev, que no resultó, y la ocupación de pueblos y ciudades cercanos como Buja, donde hubo situaciones sumamente traumáticas. Entonces, en esos spots, que son enormes, porque Ucrania, como la Argentina, es un país muy, muy grande, en esos lugares uno ve todo el drama de la guerra, y de una guerra, por eso hablaba de la Segunda Guerra Mundial, trinchera, de utilización de tanques, blindados, artillería pesada. Por supuesto, también ahora hay como, digamos, intersticios por donde la nueva tecnología aparece, fundamentalmente con los drones o la utilización casi indiscriminada de drones en el marco de la guerra, pero uno lo que veía es esa guerra territorial, y también que evoca inclusive en la Primera Guerra Mundial, porque si ustedes se acuerdan, toda la imagen de la Primera Guerra y de esos frentes de guerra que, causando cientos de miles de muertos, se movían unos cientos de miles de metros nada más y volvían atrás, eso se ve bastante en la zona Donbass, donde existe básicamente una situación bastante estancada en materia del avance de las tropas. Doctor Grossi, usted ha mencionado en la agenda del organismo que usted dirige el tema Ucrania, el conflicto Ucrania-Rusia, el programa nuclear iraní. Y la pregunta sería, ¿el conflicto actual en Medio Oriente es potencialmente peligroso desde el punto de vista de poder desatar una guerra atómica? No se puede excluir, y lo digo por lo siguiente. Digamos, en Oriente Medio existe una situación muy peculiar, muy única. Más allá del conflicto en sí, que es un conflicto de una enorme complejidad, y que tiende desde mucho antes, pero en particular desde el año 1948, casi sin interrupciones, con altos y bajos. Pero la existencia del factor del armamento nuclear ha sido un factor latente que está detrás del escenario, pero que juega un papel indudable. Allí hemos tenido, y no es casualidad, por eso me refería cuando les contaba un poco cuál es la misión de este organismo al principio de la conversación, cuando les contaba eso y les decía lo que pasa en Irán, pero también lo que sucedió en Siria hace unos años, o en Irak, ¿no? Vaya, ejemplo. Todo eso, o en Libia, todas esas situaciones, no olviden, fueron enormemente agravadas por los intentos, por ejemplo, en el caso de Saddam Hussein, de desarrollar armas nucleares. En el caso de Gaddafi en Libia también. En el caso de Siria, con algunas dudas, pero existe una evaluación en el sentido de que existió un intento de desarrollar armamento nuclear en ese país. Y frente a esta multiplicidad, pregúntense ustedes por qué. Frente a esta multiplicidad de países árabes que procuran dotarse del arma nuclear, existe su némesis, en este caso Israel, que tiene una posición denominada de opacidad frente al arma nuclear, en el sentido de que no afirma ni niega poseer armamento nuclear, pero existe una muy fuerte
presunción de que eso sea así. Entonces, está claro que detrás de la escena el factor del armamento nuclear juega un papel muy importante. No olviden, por ejemplo, también al principio de la crisis de Gaza, hubo un exministro, y creo que afortunadamente el gobierno israelí lo desautorizó inmediatamente, que dijo: acá esto se soluciona tirando una bomba nuclear, ¿no? Lo dijo un ministro, ¿verdad? Que no lo es más, que fue desautorizado, y está muy bien que haya sido desautorizado, pero esto revela cuán cerquita de la superficie, si uno rasca un poquito, cuán cerquita de la superficie está el factor del arma nuclear. Doctor, esta ya casi es una pregunta más personal, ¿no? Cuando usted se prepara para entrevistar a estos líderes mundiales, de los cuales de alguna manera depende el principal problema, o uno de los principales problemas que hay en el mundo hoy, que es la seguridad, ¿cómo lo hace? ¿Cómo se prepara usted personalmente? Bueno, yo creo que, le diría que no hay una preparación específica. Yo lo que creo, como en todo encuentro, y me imagino que entre los participantes van a encontrar una analogía en lo que yo digo con las actividades inclusive que pueden tener cotidianamente. Yo tengo que saber para qué voy a esa reunión. No voy a esa reunión como analista, ni como moralista, ni como crítico en ningún sentido. Si no, no me recibirían, no tienen ningún interés en que venga el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, un señor argentino, a decirles si lo que están haciendo está bien o está mal. Yo tengo una misión, tengo un mandato, represento a un organismo y a una membresía, y en ese momento dado lo que tengo que tener muy claro es, dentro de la estrategia general, que en este caso es muy simple y es evitar un accidente nuclear, cuál es tácticamente mi objetivo en esa reunión, qué es lo que yo puedo lograr del interlocutor y qué es lo que además debo saber que la inteligencia del organismo o mis inspectores no me hayan dicho. ¿Y alguna vez en la salida de esas reuniones se ha sentido frustrado, con algún grado de indignación de no poder de alguna manera completar o obtener la información que deseaba? Porque es muy difícil. Estamos hablando nada más y nada menos de estar al frente de una organización de la cual depende y mucho la seguridad mundial. Te diría lo siguiente, y lo digo esto sin postura, o impostura, perdón, sin impostura ninguna. Yo no me puedo dar el lujo de hacerme el frustrado. No me puedo dar ese lujo. O sea, yo voy a una reunión, si obtuve algo de lo que buscaba, muy bien, y sigo construyendo. Y si no obtuve, tengo que volver a la carga. Es muy sencillo. Es decir, puede haber sentimientos encontrados, somos seres humanos, y en esas reuniones muchas veces hay momentos de tensión, hay momentos donde debo escuchar cosas que no me gustan, pero tengo que tener esa disciplina mental y profesional de distinguir las cosas y de no perder, digamos, como dicen en el tenis, mirar la pelota, ¿no? No desviar mis ojos de la pelota, que es lo que, digamos, tengo que hacer. Por supuesto, son momentos de alta tensión, muchas veces uno termina esas reuniones y tiene que enfrentar a la prensa internacional, no tiene que equivocarse, no tiene que deshacer frente a un micrófono lo que hizo en la reunión 10 minutos antes. Es decir, todo eso son situaciones que digamos, que complican la tarea, pero no la hacen imposible. Todos los sentimientos que usted describió los tengo, los experimento, pero no deben nunca aflorar, nunca. ¿Qué elementos de su formación cristiana usted emplea para desarrollar su trabajo? Bueno, la oración existe siempre, y además la formación que me dio la universidad. Yo después hice
mis maestrías y mis doctorados en el exterior, pero la formación básica que tuve en la Universidad Católica me dio esa idea de lo trascendente, de más allá de los datos, de la información y de todo el análisis material que uno puede hacer, una idea del sentido trascendente de la misión, y en este caso de la misión diplomática. Doctor Grossi, de acuerdo a su experiencia, ¿tenemos la esperanza de que pueda haber una salida frente a tantos conflictos que hoy atraviesan el mundo, la posibilidad de una salida pacífica, o debemos resignarnos a estas turbulencias casi permanentes que está viviendo el siglo XXI? No, tenemos que tener un justo equilibrio entre lo que es un realismo para analizar la situación internacional y no tener una visión angélica del mundo, que todo va a andar bien, que optimismo y felicidad, porque ya todo va a andar bien. No, sabemos que esto muy probablemente no sea así, y además estamos en una fase más compleja que algunos años antes. Yo tampoco caigo en eso de decir, no, este momento es el peor del mundo, nunca fue tan difícil como ahora. Yo creo que si cualquier historia en la sala, y usted como destacada periodista por muchos años, hemos tenido muchísimas crisis internacionales muy, muy duras, muy exigentes, donde los momentos... Doctor Grossi, ¿me escucha? Sí. A ver. Eso por un lado, pero por otro lado, y al mismo tiempo, también la resignación no, es decir, es a través de la acción constante, permanente, que las cosas se mejoran, se mitigan e inclusive en algunos casos se logran soluciones. Yo creo que siempre es posible, creo que esta situación tan difícil de la guerra en Ucrania va a tener un desenlace, va a haber un momento de una negociación, a ese momento se va a llegar de la mejor manera posible, esperamos. Ayer tuve la posibilidad de dialogar con un amigo en común que tenemos y me dijo, pregúntale al doctor si recuerda que hace 40 años se creaba en la Cancillería la Dirección de Armas Nucleares y de Desarme durante el gobierno del doctor Alfonsín, y una persona muy joven de 22, 23 años, usted por ejemplo, y el embajador Max Cernadas estaban allí. Cuénteme, ¿cómo fue su vocación para ingresar allí, para ya desde muy joven, de alguna manera, dedicarse a la diplomacia en términos de una experiencia tan delicada y tan difícil como es la energía atómica? Bueno, sí, el embajador Gregorio Cernadas es un viejo compañero de aventuras y un gran diplomático al que respeto muchísimo, y me alegro mucho que nos una esa común amistad. Y con él justamente empezamos en eso. Y esto me permite quizá evocar un poco aquellos comienzos. Yo ingresé a la carrera diplomática con la primera promoción de diplomáticos de la democracia, después de las elecciones del año 1983. Y para los memoriosos y para los periodistas como ustedes recordarán que al final del gobierno militar, del proceso de reorganización nacional, el gobierno militar le anunció al presidente electo, entonces aún no presidente en funciones, al presidente Raúl Alfonsín, que la Argentina había dominado de forma secreta la tecnología de enriquecimiento de uranio, que puede servir para alimentar reactores nucleares, pero también para hacer armas nucleares. Eso fue un shock tremendo para el grupo del doctor Alfonsín y para muchos otros en el mundo. Y entonces, en ese momento, terminábamos la escuela diplomática, el ISEN, el Instituto del Servicio Exterior de la Nación, una de las pocas instituciones que forma cuadros del Estado de excelencia, debo decir, soy un orgulloso egresado de esa institución, el ISEN, y allí, digamos, eso alimenta a los cuadros profesionales de la Cancillería, y en ese momento se estaba formando
esta dirección de asuntos nucleares y desarme, y nosotros, la nueva camada de jóvenes diplomáticos esperanzados, entusiasmados, te recuerda que octubre, noviembre del año 83 eran momentos de gran esperanza en la República, de gran expectativa con el retorno democrático, y nosotros más porque iniciábamos nuestra carrera diplomática. Y en aquel momento nos convocaron, y a los aspirantes, jóvenes aspirantes diplomáticos, se nos dijo que se estaba creando esta unidad, y a mí y a Max nos pareció que era un lugar donde podíamos ir a trabajar, y allí se inició toda una vida dedicada a estos temas, donde se une lo político y lo tecnológico, y la vida me fue llevando digamos, de un episodio a otro hasta estar ocupando esta función internacional que estoy ocupando ahora. Doctor, le hago la última pregunta, ¿no? Y recordando la frase de Luther King, yo tengo un sueño. ¿Cuál es su sueño al frente de este organismo internacional? Bueno, tengo muchos. Hay algo de lo cual no hemos hablado, porque hemos hablado de las cosas que son más calientes y más candentes y que interesan más, que son las cuestiones vinculadas a las armas, a la guerra y a la paz. Pero hay una dimensión que es nobilísima de este organismo internacional que yo presido, y que es el que tiene que ver con todas las aplicaciones de la tecnología nuclear. La tecnología nuclear, no la energía nuclear, que también es una aplicación de la tecnología, pero que tienen que ver, por ejemplo, con la medicina nuclear, el cáncer, la oncología, la aplicación de la tecnología nuclear para la alimentación. Y yo he lanzado, quizá por ser el primer director general latinoamericano de este organismo, una serie de proyectos muy importantes. Uno de ellos se llama Rays of Hope, Rayos de Esperanza, con el cual estamos tratando de dotar a los países, inclusive en nuestra región, pero básicamente a los países africanos, de capacidades de radioterapia de la que carecen. En África, o en el 80% del África, tener un cáncer, aún los cánceres de los cuales casi nadie se muere ya, es una sentencia de muerte. Y tenemos un proyecto muy grande que es ese. Tenemos otro proyecto que se llama Atoms for Food, o sea, átomos para la alimentación, en el cual estamos trabajando en la Argentina, en Uruguay, en muchos países, en el desarrollo de cultivos resistentes a la sequía, resistentes a las pestes, a los patógenos, el tratamiento de las aguas, toda otra dimensión completamente desconocida del OIEA, pero que a mí me llena de enorme felicidad cuando puedo ir y lograr donar un equipo de tomografía computada o un mamógrafo, o puedo hacer algo para salvar concretamente y no de una manera muy abstracta la vida de la gente. Entonces, mi sueño es verdaderamente que toda esta movida, por así decirlo, que yo empecé aquí en el OIEA, crezca, y que el organismo, además de evitar accidentes nucleares o de ayudar a los países a dotarse de energía nuclear limpia y para la paz, pueda también tener una misión de mitigación de las miserias del mundo, que son realmente escalofriantes, y todos los días tenemos que pensar en eso, pensar en los que tienen menos y en aquellos que, como nosotros, tenemos el privilegio de tener algo o de poder hacer algo por otros, hacerlo de manera efectiva, y ese es mi sueño. Doctor Rafael Grossi, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, gracias Clara, muchas gracias. Y Rafael, por mostrarnos tanto los cambios de escenario como las reglas de juego a nivel mundial. Y qué lindo, ¿no? Siempre presente la oración. No sé si escucharon, tenemos un nivel de expositores fantástico y la oración siempre presente. Bueno, ahora el turno es de los que llevan adelante día a día estas transformaciones. Los invito a escucharlos en el panel que sigue, Valores, Cultura y Nuevas Generaciones. Va a ser María Marta Preciosa quien va a guiar esta conversación y quien cumple hoy años. No le digo que le cantemos porque Ana me mata, pero cuando termine pueden saludarla. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, tenemos un panel de lujo.
3 genios, una genia y 2 genios. Para que un poco se ubiquen desde dónde habla cada uno, pensamos una presentación distinta. Gabriela, consumo masivo. Eduardo, ciudades inteligentes, smart cities y logística. Y Héctor, salud, prevención de la salud. En cuanto a los roles que han ellos asumido hasta ahora, Gaby ha sido gerente general y es directora independiente. Eduardo, emprendedor, empresario y CEO. Y Héctor, director ejecutivo. Y para completar los perfiles, Gaby es apasionada del desarrollo organizacional, de líderes y de la diversidad. Eduardo tiene también sus roles en Endeavor y diversas fundaciones. Y Héctor es un ex Roche y Novo Nordisk. Y bueno, dirige una fundación que tiene alcance en Europa e incluso África. La idea es conversar sobre esta nueva cancha, ¿no? Pero yendo al micromundo de las organizaciones. Entonces nos preguntamos si esta nueva cancha es así, es nueva, o es que ha cambiado el juego. Quizás es nuevo el juego, quizás son nuevos los jugadores y el juego y la cancha son los mismos, ¿no? Entonces, la primera es, ¿qué está pasando en el mercado laboral? ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo? Sabemos que, bueno, la tecnología, la digitalización, la pandemia han traído muchos cambios. ¿Cómo son esas nuevas tendencias a nivel global y cómo son a nivel local? Bueno, buenos días a todos, un placer estar acá. Gracias, ACDE, por la invitación. A ver, yo creo que como vos decís y escuchamos hoy toda la mañana, ¿no? Hay una enorme transformación en el mercado laboral, que creo que estos hitos que vimos estos últimos años, la pandemia, todo lo que fue la transformación, y está haciendo la transformación tecnológica, digital, hoy habló mucho Mateo de la inteligencia artificial, están transformando el mercado laboral y creo que vamos a ver muchísimo más de lo que hemos visto estos años, que creo que ha sido muy acelerado, ¿no? Yo trabajo hace 26 años o 27 y tal vez en los primeros 15, 20 no vi tanto cambio como estos últimos 4 años, ¿no? Entonces claramente se ha acelerado muchísimo toda esta transformación. Y creo que está cambiando todo, la cancha, los jugadores, el juego, todo. Y cuando vemos la cancha, el juego, digo, hay nuevas industrias, nuevos sectores que no existían hace 10 años atrás. Rappi, Pedido Ya, ¿cuánto tienen? 10 años, como mucho. 2014 empezaron. Y hoy son parte de la vida de todos y crearon empleo y transformaron el empleo. Uber, tantos ejemplos de esos que tenemos. También hay mucha industrialización, digamos, y cambios en las industrias. Es cierto que mucho de lo que es la automatización ha reemplazado trabajos que existían, pero se han creado todos estos nuevos. Y creo que la geopolítica, que habló recién mucho Rafael, tiene un impacto súper directo. Muchas industrias que tenían tal vez todo concentrado su producción en China porque era eficiente, porque tenía escala, por los costos. Después de la pandemia, México se volvió una fuente de producción para Estados Unidos, simplemente porque las compañías se dieron cuenta que fue muy complicado tener todo dependiente de China en un momento en el cual, hasta que el transporte marítimo era complejo en el momento de la pandemia. Entonces creo que se está transformando la cancha y creo que se están transformando los jugadores, no solo porque entran jugadores nuevos que ya son nativos digitales, que piensan diferente, que esperan otra cosa. Cuando les hablas de flexibilidad como algo que todavía se discute, casi que les parece una locura, ¿no? Y los que hemos trabajado en una etapa donde se trabajaba de 9 a 19 en la oficina, nunca en tu casa, nos parece, wow, ellos piensan que eso nunca existió, ¿no? Cuando yo les cuento, yo trabajaba de 9 a 19 y los viernes salía a las 9 de la noche a veces del centro, me miran y me dicen, ¿en serio? O sea, no, eso en mi vida no existiría. Yo si tengo que hacer eso como estilo de vida no trabajaría en una compañía. No, y eso, yo no tengo 49 años, no soy tan grande tampoco y me pasó a los 20 y pico. Entonces creo que hay un cambio total, creo que a los que hemos vivido otra época a veces nos cuesta entenderlos, a este nuevo mercado laboral que hay. Pero creo que la flexibilidad, los nuevos trabajos que se han generado, las nuevas industrias están transformando muchísimo el mercado y todos los que somos más grandes de alguna manera tenemos que abrazar esa transformación y transformarnos con ellos, ¿no? ¿Y ellos se tienen que adaptar a nosotros o nosotros a ellos? Yo creo que nosotros a ellos nos tenemos que adaptar más que ellos a nosotros.
Héctor, Eduardo. Miro con mucha esperanza lo que decía Rafael, porque en salud es una de las grandes oportunidades donde todas estas canchas ponen las condiciones para que podamos vivir mejor, más personas en más lugares del mundo. Para el 2030 hay cálculos que dicen que se pueden, solo desde la perspectiva económica, ganar 1 millón de millones en calidad de vida que genere mayor capacidad de generar valor de las personas por empezar a detectar aquellas condiciones que comprometen la salud antes y a tiempo. Ahora, si lo vemos en el corazón del problema, que es cómo mejoramos la calidad de vida de la persona, cómo le garantizamos que pueda vivir en su máximo potencial, que esa es la definición básica de salud según los consensos internacionales que dieron origen a la Organización Mundial de la Salud. Estamos viendo que estamos en una época donde una de las grandes oportunidades es que la prevención sea el nuevo modelo sanitario, no el manejo de la complicación una vez que ella misma aparece. En Argentina eso claramente implica que para los 2 millones de personas que hoy tienen Chagas, que es una enfermedad que para el 30% de los que la padecen tienen riesgo de mortalidad antes de los 59 años, puedan vivir una vida plena solo con haberse detectado a tiempo y consumir una pastillita sencilla todos los días. El desafío es detectar, asegurar la adherencia a ese tratamiento día a día, y como empresarios tenemos la oportunidad de oro en esto, porque justamente es la época donde esa persona está en su vida laboral. Entonces está 8 horas con nosotros esa persona que puede extender su expectativa de vida. Ya vivimos en el siglo pasado la gran oportunidad de disminuir la mortalidad en la natalidad, con la vacunación, con la detección de prácticas como el lavado de manos en los hospitales, buenas prácticas en los primeros 1000 días de vida, y disparó la expectativa de vida. Como lo decían ya en el panel anterior, para que tengamos una noción, cada año se expande 4 meses la expectativa de vida. Entonces ahora, para resumir en tendencias, la prevención tiene que estar enfocada en 2 cosas, que es nuestra gran oportunidad. El detectar a tiempo para vivir más, pero al mismo tiempo en trabajar para vivir mejor, lo que decíamos de la Silver Economy antes. 8 años de la expectativa de vida ahora se viven en baja calidad por la existencia de uno o más factores que condicionan nuestra capacidad de pensamiento, de movilidad, de inclusión en un ecosistema social. Entonces tenemos que apuntar a esas 2 oportunidades, vivir más y vivir mejor, no solamente. Y creo que la digitalización y todo el componente, porque inteligencia artificial quizás es el anzuelo o el magneto, ¿no? que le dio un nombre a todo esto, pero atrás de eso toda esta transformación es una tendencia que genera como lo decía alguien hablando de inteligencia artificial, es un exoesqueleto de capacidad para el ser humano que puede actuar más con eso. ¿Y por qué lo digo? Porque la digitalización, por ejemplo, genera que podamos entender el genoma de cada uno de nosotros y entender qué es mejor para cada uno, que cuando lo llevamos al ámbito laboral también es entender, cuando hablamos de qué cambió todo, pero entender mejor a cada persona y cómo responder a ese colaborador, a ese proveedor, a ese cliente. Entonces, la digitalización es el segundo gran vertiente que nos permite responder al primero. ¿Qué es eso del exoesqueleto que dijiste? El exoesqueleto es siempre el dilema de la inteligencia artificial, es buena o mala, y si nos hace pensar más o menos. Y lo que quizás en este, digamos, vos y yo somos filósofos de base, diálogo hegeliano, tesis, antítesis, síntesis, lo que va a terminar pasando probablemente es que digamos, che, bueno, ¿para qué es buena y cómo la puedo usar? Que no es reemplazando, sino potenciando, haciendo que yo sea mucho más crítico, haciendo que tenga mucho más definido. Hablábamos del prompt engineering. A ver, Sócrates con la mayéutica hizo prompt engineering, que es saber sacar lo que yo necesito de lo que lo estoy pidiendo, tener preguntas claras cuando estoy hablando. Que bueno, que después Wittgenstein lo puede haber transformado en algoritmos y generó una nueva área. Pero estamos hablando de tener más claridad de lo que yo quiero y tener más claridad entonces de cuáles son los conceptos que me van a llevar a eso. El Papa acaba de hablar con el G7 y les recomiendo verlo, un posicionamiento sobre inteligencia artificial donde al final dice no puede reemplazar la capacidad de decisión. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que ser muy conscientes y que ese exoesqueleto potencie la capacidad de decisión para el bien. Muy bien, gracias, qué bueno. Yo tengo una experiencia reciente de impacto con bastante frustración al principio de lo que está pasando, yo diría en el mercado laboral, más que en el mercado laboral, en el vínculo de las empresas con los trabajadores.
y tiene que ver con mis empresas, ¿no? Yo fundé una compañía que se llama Plaza Logística, que desarrolló un modelo de hubs logísticos. ¿Qué es un hub logístico? Es acercar, en el marco de parques logísticos, varias empresas para generar sinergias entre ellas, ¿no? Se generan sinergias operativas, sinergias de infraestructura, por estar cerca. Y en un momento empecé a pensar esto, me encantaría llevarlo al mundo de los servicios, de la tecnología. Y empecé a fantasear con esta idea de, así como habíamos podido desarrollar estos hubs logísticos que terminaron siendo pioneros en la región, empezar a hacer lo mismo con lo que comúnmente denominamos hubs de innovación. ¿Y qué es un hub de innovación? Es un espacio, Silicon Valley siendo el ícono, digamos, histórico, donde varias compañías del mundo de la tecnología, de los servicios, se acercan con universidades, con fondos vinculados con el mundo del venture capital, etcétera, para generar estos ecosistemas, ¿no? Esa cercanía que nos permite interactuar y generar sinergias y interacción. Cuando empecé a embarcarme en esto, pensando en Colonia como una ubicación ideal por la cercanía con Buenos Aires, la interconexión y un montón de ventajas que tenía respecto de la Argentina, Uruguay y también respecto de Buenos Aires en cuanto a la naturaleza Colonia, yo me imaginaba un hub de oficinas, ¿no? de centros de trabajo. Y ahí me encuentro con esta enorme frustración, ¿no? Muchos jóvenes dejaban de ir a las oficinas. Ya incluso pre-pandemia, durante la pandemia obviamente se profundizó y post-pandemia este desafío sigue. Y hay que entender esto como mucho más que un problema de dejar de ir a la oficina. Lo que se está perdiendo en el fondo es la identidad física de las empresas. Yo laburaba en cervecería Quilmes hace muchos años y para mí laburar en Quilmes era todos los días el pool, ir hasta Quilmes, mis compañeros de laburo, estar ahí, mis amigos, ¿no? Era parte de la vida cotidiana el ir y estar, ¿no? La parte del contenido humano y el contenido de interacción de laburar en una empresa. Cuando no se va a la oficina, ese contenido se pierde, ¿no? Entonces se pierde la cultura, se pierde el sentido de pertenencia, se pierde el arraigo, y esto degrada un montón de cuestiones que son fundamentales en las empresas, ¿no? Y en esta gran frustración que representó esta realidad, empezamos a ver algunos destellos de oportunidad, ¿no? ¿Y cuál es la oportunidad? La oportunidad la vimos en el pasado, simplemente viendo lo que hacían las empresas de antes. Antes, las compañías típicamente ofrecían mucho más a sus empleados que un lugar de laburo, un sueldo, un bonus, ¿no? Le ofrecían una solución de vida, ¿no? Tenemos los desarrollados de Quilmes en Quilmes, el Parque Cervecero y sus alrededores, Ledesma en Jujuy, Loma Negra en Olavarría, Arcor en Arroyito, Las Marías en Corrientes, Techinte en Campá. Miles de desarrollos que han hecho compañías para sus empleados. ¿Y por qué se dejó de hacer? Se dejó de hacer porque dejó de ser necesario. Cuando el mundo empiezan a crecer las empresas de servicio, las empresas de servicios no necesitaban, como las compañías de antes, llevar mano de obra a lugares más aislados, sino que con abrir una oficina en una gran ciudad era suficiente, ¿no? Para tener un espacio donde se diera, digamos, se proveyeran los servicios. Cuando las oficinas se dejan de usar, ¿y cuál es el problema? El por qué se dejan de usar. Se dejan de usar no porque las oficinas no estén buenas. De hecho, hay un artículo del New York Times el año pasado que es muy bueno que dice, el problema no son las oficinas, el problema es el commute. El problema es el traslado a la oficina, ¿no? Lo que los empleados, el costo de tener que ir todos los días y volver todos los días, y los círculos viciosos que se generan, porque si cuando voy no hay nadie, dejo de ir, ¿no? Entonces, es como una espiral de dificultad. Y ahí vimos la oportunidad, dijimos, la oportunidad está en que las nuevas compañías, no tan nuevas, compañías de servicios, compañías de tecnología, empiecen a ofrecer algo más que un espacio de oficina, ¿no? Y ahí surge esta nueva idea, que ya muchas compañías internacionales están embarcadas, de crear distritos corporativos. ¿Dónde? En los alrededores de las grandes ciudades, ya no en lugares aislados, ¿no? Sino en los alrededores de las grandes ciudades. Y surge esta nueva propuesta que, inspirada, digamos, para nosotros una gran inspiración, donde la empresa le propone a sus empleados mucho más
que un laburo, ¿no? Le hace una propuesta de residencia, una propuesta de vida, una propuesta de desarrollo personal, una propuesta de entretenimiento también, ¿no? Una propuesta de comunidad. Es volver a que las compañías sean comunidad, ¿no? Y en eso nos inspiramos mucho. Y eso, digamos, escuchándote me surge la pregunta de si, por ejemplo, toda la tendencia que hay de equilibrar el trabajo con la vida personal, ese modelo, ¿no atenta un poco contra el equilibrio entre trabajo y vida familiar o vida personal? El modelo es muy novedoso y hoy lo que se están viendo son distintas visiones dentro de este modelo, ¿no? Si los distritos son solo para mis empleados, claramente no. Los distritos tienen que tener cierta diversidad. Lo que se recupera cuando uno ofrece un espacio de vivienda cerca del laburo, cerca del colegio de los chicos, cerca del concepto de la ciudad de los 15 minutos, se recupera tiempo. O sea, lo que yo estoy recuperando es 1 hora y media, 2 horas por día, con lo cual es mucho más compatible el laburo con mi vida personal. Perfecto. Cuando todo me queda más cerca, ¿no? Esa es la clave. Después, los formatos son muy diversos. Hay formatos de distritos sectoriales, formatos de distritos corporativos, formatos de distinta índole. Genial. Y bueno, vos planteaste de alguna manera esto que también queríamos conversar, que es cómo todos estos cambios afectan el vínculo entre la empresa y sus integrantes, ¿no? Cambiaron las expectativas en ese vínculo, cambió el contrato psicológico. ¿Qué han observado ustedes en estos últimos tiempos? ¿Cómo se redefine el vínculo? Porque también vemos como algunas tensiones, ¿no? Que el trabajo remoto, por un lado, ¿no? La digitalización, pero por otro lado la pérdida de identidad que marcaba Eduardo, la pérdida de cultura por no estar compartiendo un mismo lugar. Son todas como tendencias que parece que nos llevan hacia lugares contradictorios, ¿no? ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué están viendo ustedes? Yo creo, creo que a veces lo planteamos todo como muy extremo, ¿no? O se vuelve a la oficina o es todo remoto. Yo digo, en el medio hay un montón de oportunidades y posibilidades. Obviamente que para generar cultura, yo ahí coincido mucho, recién Edu también lo decía, es muy difícil generar cultura y sentido de pertenencia si uno no tiene contacto físico. Somos seres sociales, somos seres que nos gusta, y los argentinos especialmente, creo yo, la conexión social. Y nosotros nos pasó en el 2020 en la pandemia que la gente que tomamos, nunca nos pasó que gente que entre se vaya tan rápido de la compañía. Y nunca fueron a la oficina. Dijimos, claro, nunca entendieron la cultura de la compañía a la que entraron, que es uno de los diferenciales que tenía la compañía en la que yo estaba, que era justamente una cultura muy fuerte de pertenencia, de amigos, de bienestar, de pasarla bien. Entonces, yo creo que este dilema que en algún lado se plantea entre quedarte en tu casa o no, creo que hay que integrarlo, y la manera de hacerlo es generando espacios que tengan sentido. Como decía Edu, si la gente va a la oficina y no hay nadie, ¿para qué los hice ir? Hubo momentos que empezó a pasar, no sé si no les habrá pasado, que bueno, hay que volver a la oficina. Entonces la gente iba y había entrado un pasante hacía 6 meses, pero su jefe ese día no iba. ¿Qué hace un pasante en una oficina sin su jefe, que no le explican nada, que no sabe ni dónde está la máquina del café? Pero esas cosas nos pasaron, ¿no? Entonces digo, la planificación se vuelve un tema fundamental cuando uno busca mayor integración. La comunicación también, ¿no? O sea, obviamente cuando la gente está en un sistema más flexible entre ir a la oficina y no, hay que buscar muchas más herramientas o formas de comunicarse. Cuando invitan a la organización a un desayuno con el gerente general, ¿van todos o no? Van todos. Si hay un buen evento en la oficina, van todos. Si hay una reunión donde vamos a crear el plan para los próximos 6 meses, van todos. Porque hacer un plan de creación de 3 horas en Zoom, no sé si ustedes pueden, yo no lo puedo hacer, no me da la cabeza. Simplemente me desenfoco, me aburro y me parece el peor trabajo del mundo. Y cuando estoy en la oficina haciendo eso, me parece el mejor trabajo del mundo, porque lo estoy haciendo con la gente, porque estoy creando. Entonces, creo que hay estrategias muy claras de comunicación, de planificación, de darle a los empleados algo por lo cual quieran ir. Esto que decía Eduardo, pasarla bien es parte de lo que todos queremos, ¿no? O sea, cuando uno va a trabajar en un lugar donde se siente integrado, donde comparte la cultura, donde los líderes son cercanos, uno le gusta ir a la oficina. Después tal vez viajo 3 horas y por eso es que qué bueno que tengo que ir 2 o 3 veces por semana y no todos los días, y buscas el balance, y los 2 o 3 días que no vamos,
muchas personas dicen son los días que hago ejercicio a la mañana, busco a los chicos a la tarde en el colegio, etcétera, o lo que cada uno tenga en su vida que le guste hacer y que no implique llegar 7, 8 de la noche a su casa. Pero bueno, creo que hay muchas formas de integrar y creo que esto está para quedarse, ¿no? Yo a veces cuando escucho compañías que volvieron al 5 días presencial como obligatorio, yo lo escucho y digo, hoy Argentina tiene mucho nivel de, digamos, de pobreza, la gente necesita trabajar, pero en el momento en el cual esto empieza a recuperarse, la gente no va a aguantar eso. O sea, yo por lo menos no lo haría, digamos, hoy. Yo vivo lejos de la capital, allá los que vivimos en zona norte, no sé cuántos tardaron en volver a sus casas, pero los accidentes que hay hoy y todo lo que, digamos, la dinámica de las grandes ciudades hacen que se requiera esta evolución en el trabajo, ¿no? Y esta digamos, realidad intermedia, esta mezcla, esta híbrida, podríamos decir, ¿es más sencilla en un emprendimiento, en una empresa pequeña que en una empresa grande? ¿Cómo ven, Eduardo y Héctor, esto? Cuanto más grande la empresa, más grande el desafío, sin duda, porque obviamente que la generación de comunidad en grupos más reducidos, en nuestra naturaleza humana, es más fácil. Cuando los grupos se vuelven más grandes, el desafío aumenta. Los vínculos de los empleados con las empresas hoy son muy frágiles. La realidad es que no les importa tanto, ¿no? Entonces, yo veo algo en muchas compañías, que hay como una indignación con esta situación muchas veces, y la gran esperanza es lo que decía recién Gaby, o sea, la demanda de comunidad sigue estando, lo que pasa es que no la estamos atacando. Hoy el gran factor decisorio de las compañías para tratar de atacar este problema es mejorar la oficina, ¿no? Entonces, el problema se resuelve mejorando la oficina a niveles que hay algunos videos que se viralizaron, no sé si los vieron, que parecen medio payasescos, que es una chica que llega al trabajo en Londres y se pasa todo el día paveando, o sea, se hace masajes a la mañana, yoga, después juega jueguitos, hace un after, se pasó todo el día sin laburar, o decir, ¿en qué momento laburó? Bueno, terminaron bajándolo porque era como un exceso, pero de alguna manera las empresas están hoy fomentando que se pongan de novios los chicos en las empresas para tratar de generar este efecto de comunidad, pero no se cambia la propuesta, ¿no? La propuesta es siempre redundando sobre lo mismo. Y yo creo que la gran esperanza y la gran oportunidad es que las primeras que empiecen a cambiar el formato, a cambiar la propuesta, van a tener una oportunidad espectacular, ¿no? Porque cuando uno vive cerca, lo más increíble es que los espacios públicos empiezan a convertirse en oficina también, ¿no? O sea, el café de la esquina es oficina, la plaza es oficina, el departamento de uno que es grande nos podemos juntar ahí, ¿no? O sea, el estar viviendo, y no necesita ser al lado, ¿no? El estar viviendo razonablemente cerca empieza a generar comunidades de muchos otros puntos de vista y yo creo que es la gran oportunidad, ¿no? Antes de darle la palabra a Héctor, me surge la pregunta, ¿qué es ser comunidad? No sé, contar con el otro, sabernos interdependientes, sentir, tener empatía con el otro. ¿Qué es ser comunidad? No sé si la respuesta puede salir ahora, ¿no? Pero me pregunto eso, porque no necesariamente estar todos juntos. Quizás hace mucho a tu pregunta anterior de cuáles son las tensiones en un emprendimiento o en una empresa grande para mantener esa identidad. Y yo lo que he visto es que trabajamos en 14 países y te tenés que remontar al propósito en común. Entonces, nosotros sí vemos que hay, por así decirlo, compromisos más líquidos, y en el sentido de que no necesariamente es, bueno, trabajamos con este emprendimiento que tiene su propia cultura y su propio propósito. No, se forma un propósito en común en los desafíos que buscamos resolver con la institución de salud. Entonces, no solo emprendimiento, sino institución pública, ¿no? Donde todos tienen un objetivo común. Decir, por ejemplo, estamos trabajando con un emprendimiento que empezó con nosotros y ahora está en el Amazonas de Colombia, inclusive trabajando con población indígena, con 300.000 personas, donde es el propósito común, no va más allá de la identidad de esa implementación de ese emprendimiento. Es
de las 7 comunidades que trabajan todas juntas para ver cómo pueden identificar a tiempo el riesgo cardiovascular, porque con la capacidad limitada de atención que tienen, necesitan no estar usando tiempo con el que está perfecto y usando horas del médico, sino ir con el que dentro de 6 meses probablemente pueda tener un infarto, porque ya todos los indicadores apuntan a eso. Entonces se genera un sentido de comunidad en torno a un desafío común que el mundo del emprendimiento, viste, en lo que se llaman los elevator pitch, llámense como quieran, 90 de la propuesta de valor, siempre tienen el problema a resolver. Y quizás yéndonos a la conversación del doctor Grossi, es ¿cuál es mi objetivo? Entonces, si no tenemos un objetivo, difícilmente, o sea, vamos a estar buscando los accidentes y no la raíz, es decir, mejorando los masajes, etcétera. Pero entendamos también que hay un abanico del mundo laboral. Una cosa es lo que pasa en escritorios, otra cosa es lo que pasa en yacimientos petrolíferos, mineros, etcétera, donde entonces hay que entender muy bien, en relación a presencialidad o no, es cuál es el modelo de generación de valor actual y futuro, porque medir lo que vamos a hacer en base a lo retrospectivo, especialmente hoy, no es garantía de éxito. ¿Cuál es el área de generación de valor dentro de esa institución? Porque no es lo mismo el que está en el área comercial que está en el área de recursos humanos, y también cuál es el seniority o el trayecto profesional de la persona, ¿no? Al final estamos hablando de cualquier vínculo laboral, nosotros es lo que vemos como una constante en los proyectos que se han llevado adelante, donde tiene que haber un incentivo entre las partes, ¿no? Que es lo mismo que el contrato de empleabilidad. Entonces, mientras esté claro eso, digamos, por ahí se puede trabajar con el compromiso compartido. Ahora, también escuchándote digo, a ver, Ana Pico me dio permiso para ser picante, ¿no? Propósito también tiene la mafia, podríamos decir, ¿no? Y también tiene comunidad. Entonces, ¿qué tipo de propósitos? Vos hablaste de resolver problemas específicos, de agregar valor. ¿Qué diferencia hay, digamos, para nosotros los cristianos, ¿no? En cuanto al propósito, en la identificación del problema al resolver, en ese agregar valor? ¿Hay algo específico o es lo mismo ser buena persona que ser cristiano? No sé, me hago esas preguntas. No sé, las tiro así. Vamos conversando. A ver, yo creo que obviamente vos traés el tema de los valores en el fondo al frente en todo esto. Y un poco pensando en empresarios cristianos, más allá de la religión que cada uno profese dentro de las compañías, traer esos valores al día a día de cada uno de nosotros como líderes de las organizaciones, la transparencia, la ética, no permitir ciertas cosas que a veces en el pasado pasaban y todavía siguen ocurriendo, desde maltrato, no digo físico ni siquiera, aunque sigue pasando maltratos físicos en plantas y temas sexuales sigue habiendo, hoy sigue habiendo, multinacionales grandes donde existe esta posibilidad de que la gente lo llaman alert line, ¿no? Que es anónimo y uno llama y dice alguien en una planta. Yo he escuchado muchos casos últimamente. Digo, ahora uno como empresario cristiano, cuando lidera esa organización, ¿dónde se para? ¿Desde dónde lo hace? Cómo le hablamos a la gente. Y creo que hay algo muy importante que es la empatía, que no sé si ayer a la noche, creo que acá también se comentó, que es esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de toda esta generación nueva que hay y tanta diversidad en el pensamiento que hay y todo, ¿cómo podemos tener empatía desde los liderazgos con todas estas pensamientos nuevos que hay, formas de ver las cosas, intereses? Creo que es algo súper importante y que cada vez tiene que estar más presente. Y también es una demanda de los empleados hoy. Hoy los empleados buscan líderes conectados, líderes que les hablen, transparencia, el no sé qué está pasando, es difícil hoy de sostener, ¿no? Como que se rompieron un poco también las jerarquías. Desde la mirada de la gente más joven, respetan, pero esperan tal vez más explicaciones de las que nosotros o nuestros padres en el pasado hemos demandado hacia arriba en las organizaciones. Y eso creo que es un desafío para todos los empresarios hoy, de cómo acomodarnos a toda esta nueva generación y desde los valores, ¿no? Que creo que los valores para mí al final nos rigen muchísimo en el día a día, y yo quiero también ser genuino con uno mismo y con lo que uno piensa. Al final siempre nos ayuda a caminar por el sendero, digamos.
para mí hay una gran oportunidad, porque en este caso se alinean, ¿no? O sea, nosotros, yo concibo a las empresas que fundé como organizaciones humanas, y para mí eso de por sí es un valor muy interesante, ¿no? Y los vínculos que se generan. Y en este caso es eso mismo lo que resuelve el problema que estamos teniendo. O sea, el problema de falta de vínculo entre el empleado y la empresa se resuelve no por la empresa, por los otros empleados, ¿no? O sea, José se va a vincular con la compañía por Josefina, por Matías, por sus amigos de la compañía, con quienes va, que vuelve, que se toma un café, que interactúa. Lo interesante es que la empresa como empresa pasa a un segundo plano y lo que cobra valor es la organización como organización humana, de vínculo entre humanos. Así que ahí creo que tenemos una oportunidad muy valiosa porque las dos cosas van de la mano. Y lo otro que creo que es una oportunidad es que el problema es mecánico. O sea, es un problema mecánico, es un problema de distancia. O sea, si yo hago esto es un laburo logístico, ¿no? Pero si yo pongo un puntito en cada domicilio de cada uno de mis empleados y puedo calcular el tiempo y la distancia que tiene cada uno para ir a la oficina, que es el punto de encuentro que les estoy ofreciendo, ahí está el problema. Entonces, ¿cómo logro resolver ese problema? No es fácil, pero claramente tengo que hacer una propuesta para que se muden más cerca, o al menos muchos de ellos se muden más cerca. Clarísimo. Héctor. Retomando lo que comentabas antes del sentido de propósito, digamos que lo tienen instituciones que cooperan al bien común y que no cooperan, sí, o sea, genera un sentido, digamos, la mafia, como vos comentás, tiene un sentido de identidad bastante definido. Ahora, yendo a lo que comentabas del propósito, especialmente a la luz de Jesucristo, también hay un vector que es el hecho de que Jesús venció a la muerte, y ese es el mayor desafío que afrontó la historia de la humanidad en su existencia, y que puede afrontar la historia de la humanidad en su existencia. Entonces eso también nos pone frente a estos paradigmas con un sentido de oportunidad, es decir, cómo esto puede contribuir al bien común. Si el mayor desafío ya se venció, ¿cómo yo puedo hacer que este dilema, en vez de paralizarme, atemorizarme y empezar a, digamos, coartar mi capacidad de iniciativa, sea una oportunidad de orientarlo al bien común? Y ahí volvemos al tema del propósito como orientado conscientemente al bien común. No estamos en una realidad utópica donde todo está bien y la inteligencia artificial viene a destruir el maravilloso logro que hemos alcanzado. El 50% del profesional médico en Argentina faltan 50.000 asistentes médicos, o sea, enfermeras, etcétera. Y se dice que los análisis dicen que la tecnología puede potenciar un 50% de las capacidades del personal, no reemplazar, potenciar. Para sacar lo que llaman el burnout, lo que desgasta, llenar, viste, después de que nosotros vamos al médico tienes que cargar todo lo que pasó. Sí. Ese tiempo lo puede usar hablando con otra persona cara a cara y empatizando con esa persona. Entonces hay un tremendo sentido de oportunidad. Y no estamos en una situación maravillosa donde sí necesitamos cubrir esas necesidades. Entonces necesitamos echar mano de lo que tenemos a disposición, y como líderes inspirados en valores cristianos deberíamos tomar el liderazgo, viendo que creemos en alguien que fue la persona más disruptiva que podría haber existido y va a existir. Bueno, nos queda un minuto. Si quieren hacer algún cierre, yo solo para terminar tengo 2 o 3 palabras que resumen a mi criterio lo que se habló, pero me gustaría primero que ustedes digan algo breve para cerrar. Si quieren, si no... No, yo lo que diría es que creo que estamos ante una oportunidad enorme con toda la transformación que estamos teniendo, que creo que, como dije antes, estamos viendo un inicio de toda esta etapa nueva que se viene, y seguramente se va a seguir reconvirtiendo muchísimo el mercado de las compañías y laboral en los próximos años, con todos estos catalizadores que ha habido en este momento, que lo van a seguir acelerando, y que me pregunto todos los días cómo nos mantenemos nosotros, digamos, al frente de todo eso, en los roles que ocupamos, en las compañías en las que estamos, para acompañar todo este cambio que está viendo, esta evolución, y que sea un mejor lugar para trabajar y para todo el mundo, para desarrollarse y crecer. Que al final es lo que nos da propósito, nos conecta y nos hace felices en la vida de alguna manera, ¿no? Una anécdota breve. Una empresa muy importante
estaba hablando y estaban con este problema, ¿no? Los jóvenes entraban a empresas muy aspiracionales, a los 6 meses renunciaban masivamente, permanentemente, y ellos recursos humanos habían logrado eficientizar tanto el proceso de onboarding, que en su gran mayoría lo estaban haciendo automático, digitalizado, inteligencia artificial, etcétera, que decían, yo con que se quede 13, 14 meses ya más o menos repago bien, ¿viste? Y ya, así que estamos bien, estamos bastante bien, tenemos que lograr, estamos cerquita, bueno. Y uno de los líderes de la compañía estaba indignado con que los jóvenes no entendieran que esa era la mejor compañía para laburar. Entonces les hacía encuestas de salida y los de recursos humanos temblaban porque decían, pobres chicos de 25 años que se están yendo de la empresa y viene este animal a decirle, ¿por qué te vas? Estás tomando una mala decisión. Literalmente pasa eso. Y digo, todo esto que genera indignación, frustración, que no se le está encontrando salida, que la salida es siempre la misma. Hay que meterse bien en el corazón de ese problema porque ahí también hay, me parece, grandes oportunidades a futuro. La generación nueva, esta generación Z, generación Centennial, es una gran generación, tiene un montón de cosas extraordinarias, quieren generar comunidad, simplemente del otro lado no se los está escuchando, ¿no? Así que me parece que ahí hay una gran oportunidad. Yo me acuerdo que Enrique Yo en un momento dice, no hay mejor oportunidad para ser empresario, y lo dijo con un cáncer de páncreas en un proceso muy inestable democráticamente de Argentina, que nos lleva primero un profundo agradecimiento a Jesucristo que le dio la identidad a esta asociación, a Enrique, al padre Maledo y a todo el equipo que le dio ese sentido de coraje a que exista ACDE, a Ana y a Víctor que hoy con sus equipos lideran esto, y con la esperanza de que más que un encuentro, el 28º reencuentro nos traiga experiencias de coraje de todo lo que hemos vivido hoy para tener una Argentina vibrante y pujante por los líderes que hoy están siendo semilla en esta Argentina y en el mundo. Brillante, nada que agregar. Gracias. Muchas gracias. Hola. Bueno, muchas gracias a la cumpleañera y al panel. Realmente fue una invitación a entender mejor la inteligencia artificial y las dinámicas intergeneracionales y a considerar cómo estas están influenciando el rumbo y el futuro de la sociedad. Sí. Y como una de las tendencias indiscutibles de la actualidad es la inclusión, los invitamos a conocer de primera mano un ejemplo: espiritualidad en el ámbito laboral, una iniciativa de los empleados. Adelante. Bueno, nos convocaron porque tenemos dos características muy poco usuales y extraordinarias. Trabajamos juntos y estamos en el mismo grupo de WhatsApp. Pero bueno, en algún momento trabajamos en el Banco Santander y se nos ocurrió en algún momento que podía tener sentido generar una comunidad adentro de una organización que eminentemente es global, es plural, y que también entendimos que tenía que tener una dimensión no solo religiosa, pero también espiritual, ¿no? Entonces, a mi lado, nosotros tres compartimos el comité ejecutivo. Bueno, ahora Marco pasó a ser miembro del directorio y Melina forma parte. Estamos felices que Melina esté acá, entre otras cosas porque profesa la religión judía, así que es un enorme aporte a esto que intentamos hacer. El artífice, y esto gira en relación a un espacio físico, el artífice, el que empujó el gran motor de todo esto, lo tengo a mi derecha, es Marco Devoto. Martín es el gran impulsor de la generación de la comunidad. Entonces vamos a empezar a preguntarle a Marcos cómo fue esto de armar un espacio de espiritualidad físico adentro de la oficina de Santander. Qué grande, Nerio. Me encantó el planteo previo de ¿rezan en un banco? Yo trabajo hace 16 años en la mesa y parece que en la mesa somos todos degenerados, que lo único que queremos es ganar plata y no existe la dimensión espiritual, una cosa extrañísima, ¿no? Allá Roberto Murchi nos decía el problema de ser uno, parece que solamente se reza en la iglesia.
y con la familia es amoroso, en cada lugar hace lo que tiene que hacer, y en el trabajo trabaja y punto. Y no, obviamente está todo mezclado. Me gustaría debatir también ese tema del equilibrio personal y laboral. Yo creo que hoy, justamente, si de algo se trata, y lo que venimos escuchando, que está todo muy mezclado. Y creo que eso es bueno. Entonces uno en el ámbito laboral reza, obvio. No es que el banco pone una hora de oración, que sería ridículo y no iría nadie, sino que los empleados del banco por ahí nos juntamos a rezar. Y quiero creer que todos ustedes en sus empresas se reza, porque ustedes rezan, supongo. Entonces, bueno, en las empresas se reza. O sea que esto se trata solo de coordinación. La historia esta, yo integro el grupo de ACDE Mujer, que no son las mujeres de ACDE, sino que es un equipo de ACDE que trabaja específicamente en la temática femenina o de la mujer o de la integración en general. Y ahí justo en el momento post-pandemia, que se hablaba mucho en los diarios, en distintos ámbitos del tema de la necesidad de soporte espiritual para la gente, todas las crisis que salían y qué sé yo. Entonces, hay que hacer algo. Entonces empecé a dar vuelta al tema lo compartí en el equipo, y me empezaron a tirar ideas, cosas que pasaban en algunas universidades del mundo, es muy común esto en el exterior, y en algunas empresas tienen estas movidas. Entonces, hay que hacer algo. Y cómo corno arranco, y bueno, como arranqué, le mandé fuerte al medio, tiré un mail a algunas personas, poquitas, que suponía que podían ayudarme en esto, para generar una pequeñita comunidad, muy pequeñita. No todas respondieron, no todas les interesó, pero algunos sí, entonces ya con eso un poquito me valentoné. Fui a ver a Recursos Humanos y toda una movida ahí, me llenaron la cara de dedos, qué idea estúpida, ¿por qué arrancás con esto? Hagan lo que quieran, pero no molesten. Pero bueno, la cosa empezó a tomar un poquito más de cuerpo, después contaremos algunas anécdotas, y se insistía mucho en la idea de la diversidad, mucho, que es una palabra que hoy en día está muy metida, y yo siento que obviamente siendo religioso práctico ya formo parte de una cierta minoría, entonces me enojo y me rebelo contra esa discriminación. No traigas tu religión al trabajo. ¿Por qué no voy a traer la religión al trabajo? Claro que la traigo. Bueno, y así vuelta, entonces apareció la idea de la interreligiosidad, que me encantó, una cosa muy ecuménica. Fenómeno. Busquemos un espacio. El banco se había mudado a un edificio nuevo, hermoso, que tenemos ahí un lugar remodernoso, divino, espectacular, lleno de salas de reuniones. Bueno, habilitemos un lugar donde podamos encontrarnos. ¿Te parece? Bueno, finalmente conseguí juntemos arquitectura. Arquitectura vino con un proyecto descomunal. Dije, no, bajemos el perfil, algo más bien minimalista, un lugar chiquitito, donde uno puede estar un momento, si quiere estar, de hecho lo llamamos sala de silencio, en silencio, con algunas imágenes. Entonces eso nos empezó a dar un poquito de identidad, nos juntamos, empezamos a invitar a la gente en grupos de WhatsApp, ya somos 180 en el grupo de WhatsApp, intercambiamos intenciones, momentos de oraciones, algunas acciones, y iremos hablando algo, pero nada, se comparten reflexiones, intenciones. Sí, somos gente que forma parte de una empresa que parece muy fuera de la cuestión espiritual, y esa gente tenemos valores espirituales, religiosos, y de religiones diversas, e incluso gente no religiosa. O sea, y nos encanta, y esto es una bendición que tiene Argentina, que en nuestra sala de silencio interreligioso hay símbolos de religión católica, cristiana, judía y musulmán. Me encanta, una bendición. Podemos estar juntos rezando. Increíble, aprovechémoslo. Bueno, Melina, ¿qué te representa para vos que exista un ámbito de espiritualidad dentro de un banco? ¿Cómo lo tomaste la primera vez? Bueno, la verdad es que yo hace muchos años que trabajo en el banco, hace 18 años, entré muy chica, y creo que desde que se hizo esta iniciativa, este proyecto, es la primera vez que yo me siento con pertenencia, ¿no? Con ser parte de, pertenecer a un grupo, como decía Marcos, interreligioso, como que compartimos todas las religiones, todas las creencias, nos vamos compartiendo determinados momentos, fechas. La verdad es que
es como que lo que faltaba para completar, ¿no? Esto de que hablaban mucho de lo que es la parte humana, de la parte que uno trabaja dentro del banco, nada, es sensacional y una experiencia, la verdad es que muy gratificante para todos los que pertenecemos al grupo y que podamos compartir libremente lo que uno cree, lo que uno profesa, lo que uno, nada, aprender de todos realmente es muy, muy gratificante. Y esto de que profeses una religión que es en cierta medida en esos 180 minoritaria, ¿cómo sí, lo vivís? No sé si la única, pero no porque no haya, sino que todavía no los encontramos para poder incorporarlos. Hermoso la verdad, porque al principio sorprendente, porque claro, ser la única y empezar a compartir, nosotros particularmente en nuestra religión tenemos muchas fechas significativas, festividades o días que conmemoramos por algún motivo. Y que todo el tiempo o con frecuencia me pregunten, pero ¿por qué esto, por qué lo otro? Y se interesen. Y además de mi parte también, ¿no? Porque hay muchas cosas que ignoro, entonces está bueno porque empezamos a charlar y a compartir experiencias que es buenísimo. Todo siempre con mucho respeto, con mucha, como con mucho misterio y cuestionarlo, hace que sea muy lindo, muy linda experiencia. Siempre estamos pidiendo que traigan más de su tradición de sabiduría. Sí, vamos a buscar. Bueno, Martín, contanos de la construcción de comunidad, que vos sos un tractor que nos estás llevando a todos. Bueno, gracias Nerio. Bueno, gracias a todos por la invitación. Meli, ¿no dijiste de qué religión sos? Sí, lo dijo. Lo dijiste vos, perdón, entonces. Quería compartir, ahora les cuento esto que dice Nerio, pero el interés es genuino, ¿no? Queremos aprender, que ella nos vaya contando. Vieron que a veces nosotros, los que somos católicos, a veces tenemos mucho de la religión, pero hay fechas y momentos que no lo tenemos tan claro y el interés es genuino del equipo, así que, Meli, nosotros te agradecemos en serio. Bueno, y por ahí el desafío que tengo, que compartimos con el equipo, es, como decía Nerio, es mantener arriba al equipo, ¿no? Al grupo. Entonces yo propongo iniciativas. Algo que venimos compartiendo mucho con Marcos, los espacios se crean, dijimos que somos 180, alguno dirá, bueno, ¿de cuántos empleados? Deben ser 300, 400, bueno, 180 de 8.000, ¿no? Seguimos siendo una minoría del Grupo Santander. Está arrancando también, hay que decir. Está iniciando, ¿esto cuánto tiene? Debe tener... El espíritu proveerá, ahora se va a cumplir un año del arranque de esto, pero el espíritu irá proveyendo, la idea es que... Sin duda, parte del desafío más grande que tenemos es de la comunicación. Hoy me encontré acá un colaborador del banco que no sabía que existía este espacio y justo trabaja en el área de tecnología. En el área de tecnología del banco son más de 1.000, entonces ya le dijimos, ahí andará por ahí, que sea el compromiso él de poder multiplicar. Y el desafío es mantener activo al grupo, un poco en eso trato de colaborar, con ideas, con propuestas. Hay cosas que salen naturalmente, estamos haciendo acciones sociales. Inicio de año juntamos unos kits escolares y con colaboración de los empleados del banco y después, bueno, viste, empieza a aparecer gente que colabora, llegamos a juntar 3.000 kits de útiles escolares que mandamos a 7 ciudades del país, ¿no? Eso un poquito cada uno. Después, y fuimos, tuvieron que ir a los lugares. En Santander tiene en Argentina varios lugares de sucursales de integración social, elegimos un espacio ahí, fuimos a comedores, a escuelas, compartimos, ahora estamos con una campaña de juguetes, si alguno quiere colaborar, siempre es bienvenido. Pero decía que por ahí lo social es siempre lo que más atrae a la gente, ¿no? Entonces, entre lo social y los pedidos de oración, el grupo va caminando, ¿no? Porque, bueno, está enfermo alguien, lo pide en el grupo, nos acompañamos. Los próximos pasos creo que son un poquito más desafiantes para nosotros. Lo que buscamos es un poco de, bueno, somos 170, 180. El otro día nos juntamos a armar los kits escolares, éramos 8, ¿no? Entonces hay que empujar, ¿no? Hay que estar. Y por ahí un poco lo que les propongo para que nos llevemos a todos para reflexionar es, bueno, el empresario, el colaborador de una empresa, el emprendedor, que muchos han pasado por acá, esos valores que tenemos, los que somos cristianos, los que somos judíos, los que tenemos guardados, que hemos desarrollado en el tiempo, los tenemos que llevar a la oficina. Entonces, parte del desafío nuestro es que la gente se organice, que tenga ese par de horas para ayudar, que pueda poner a disposición tiempo. Una frase que me gusta decir mucho es, che, ¿vamos a armar los kits escolares? Sí, dale, vamos. Entonces todos pensamos que va ella, que va él, que va él. Todos pensamos que vamos los 4, ninguno se anota y no hay ninguno haciéndolo, ¿no? Entonces, poner manos a la obra. Hemos encontrado que muchos quieren colaborar, obviamente con colaboración de dinero, que los recursos son importantes porque con eso compramos.
Pero después el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, efectivamente, me parece que el desafío está ahí y tenemos por delante, recién arrancamos, la experiencia corporativa creo que nos va nutriendo. Después cada uno tiene sus espacios en casa, en su familia, yo que voy a la parroquia, pero después cuando vamos al banco, ahí encontramos una oportunidad de desarrollar cosas distintas y sumar gente. Y no importa la religión, como decía Marcos, aquellos de buena voluntad también son bienvenidos, el que quiera colaborar. La nueva generación es muy colaborativa, es muy social, que justo hace un rato comentaban, y ellos quieren sumarse. Después la religión, de a poquito irán entrando o no, pero que puedan sumarse al equipo. Bueno, acá tenemos una foto, como ven, todos símbolos religiosos coexistiendo en armonía. La verdad que el espacio es muy lindo, todos invitados a conocerlo, por supuesto, por si llegan a querer. Quiero contar que un grupo de nosotros, gracias acá al amigo, compartió 50 minutos de charla con el Papa Francisco el año pasado. Y al final de todo nos dio un mensaje eminentemente humano, mucho más religioso incluso. Le pedimos qué nos podíamos llevar y el Santo Padre nos dijo: vivan una vida de coherencia. Entonces nuestro objetivo es que la gente cuando viene al banco pueda ser la misma persona que es en su casa o que es en una determinada comunidad, que puedan traer el corazón al trabajo. Eso es lo que nos motiva. Desde el punto de vista, también formamos parte del comité ejecutivo, con lo cual desde el punto de vista del retorno al accionista, una comunidad necesariamente genera vínculos de confianza y esto tiene que tener también, seguramente tendrá algún beneficio para Santander como institución. Así que bueno, quédense con eso, estamos armando una comunidad para que la gente pueda traer su corazón al trabajo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, qué recorrido, Víctor, ¿no? Qué mañanita, Felipe. Creo que cumplimos la misión imposible y creo que lo hicimos porque lo hicimos de la mano de Jesús, que es el único que hace posible lo imposible. Y eso es lo que me llevó a la pequeña reflexión, ¿no? Que me quedé con 3 puntos que fueron para mí trascendentes a los 3 paneles. Lo primero que decía Rafael Grossi, la importancia de lo humano. Él hablaba de que se sentaba con Putin y lo miraba a los ojos y que eso no lo reemplazaba la inteligencia artificial. Y se me ocurrió pensar cómo hubiera sido Jesús frente a la inteligencia artificial, ¿no? Se los dejo como interrogante. También Rafael Grossi hablaba de que no podemos dar el lujo de frustrarnos. Y pensaba en esto de la cultura empresarial, el banco generando un espacio de oración. Jesús se hubiera frustrado, se hubiera dado ese lujo. Imagínense si Jesús se hubiera dado el lujo de frustrarse, no estaríamos acá, ¿no? Y por último, él también hablaba de una acción constante y permanente. En los 3 paneles, las 3 cosas que vimos se generan a través de acciones constantes y permanentes, que también creo que es lo que hizo Jesús. Le fue transformando el corazón a cada uno de sus discípulos a través de una acción constante y permanente. Yo me quedé con eso. Fundamental lo que decís, Felipe. Yo también me resuena mucho lo que decís. ¿Cómo podemos llevar nosotros a Jesús, que lo conocemos, a nuestra realidad, ¿no? Hoy arrancamos la mañana hablando de inteligencia artificial y después pasamos a los pocos minutos a hablar de la guerra, ¿no? Este mundo que tiene polaridades. Me encantó lo que compartió Fran Misref de cómo Enrique Yo miraba esto y cómo él abrazaba las polaridades. Él dijo esto del empresario tiene que ser prudente y tiene que ser también, creo que la palabra era impaciente. Tenemos que ser prudentes y audaces, responsables y audaces. Esas polaridades las podemos llevar mejor al ámbito de nuestro trabajo, digamos, justamente si tenemos esta relación personal con Jesús. Me encantó eso también que se dijo recién en el panel, no sé si fue Nerio que lo dijo. Se reza en cualquier lugar, hasta el vil metal, que hicimos un chiste más temprano con Felipe, hasta la cosa más vil, Dios la santifica, ¿no? Y Dios a través nuestro. Entonces, si nosotros rezamos en las compañías, se reza en las compañías, aunque una persona rece. Entonces ya es una cosa espectacular, tenemos un poder enorme. Y para cerrar con el tema de
de la inteligencia artificial, tenemos nosotros el acceso a la mayor inteligencia, que es Dios, ¿no? Así que también tenemos la gran ventaja de tener la inspiración del Espíritu Santo. Y bueno, lo que me llevo es eso, es como la presencia de Jesús y del Espíritu Santo en cada una de las actividades, desde que vimos con Rafael, el panel, digamos, de nuevas tendencias y cómo tratamos de llevar nuestros valores y ponernos en práctica. Y después también esto último de lo más esencial, que es rezar, lo podemos hacer justamente porque estamos conectados con nuestro ser superior, con Dios, con Jesús, que es quien en el fondo guía y nos da el sentido a todo lo que hacemos. Así que me pasó una mañana espectacular. ¿A ustedes qué tal? ¿Les gustó? ¿Sí? Bueno, espectacular. Un aplauso grande. Bueno. Bueno, muchas gracias. Y ahora hacemos el cierre de la mañana. Le doy la entrada a Cris para que nos diga cómo sigue la cosa. Gracias. Bueno, gracias Víctor y Felipe, que realmente le pusieron una energía toda la mañana increíble. Y después de esta mañana tan fructífera, que nos merecemos un rico almuerzo. Así que los invito a eso, los invito al grupo del GEMAS, a que nos juntemos para conocernos, a los jóvenes para sacarnos las fotos, a los que tengan ganas de comprar libros y finalmente que tejen sus obras tan creativas en la mesa, porque después vamos a pasar y vamos a mirar y vamos a sacar fotos de las maravillosas innovaciones que hicieron esta mañana. Bueno, nos vemos allá entonces.